¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, mientras seguimos a la espera de lo que será el partido entre el Barça y el Newcastle este próximo jueves, el debut en UEFA Champions League, el día de hoy vamos con un poquito de actualidad y con los temas que siempre van quedando en el camino por la vorágine de los partidos y el calendario. Y hoy toca hablar de un tema que para mí es bastante interesante, como es el caso de Samu Umtiti, que finalmente el día de ayer termina anunciando vía redes sociales que deja oficialmente el fútbol, es decir, Samu Umtiti se retira de la práctica del fútbol profesional a los tan solo 31 años de edad. Y en este video del día de hoy, sinceramente quiero hablar un poco de la enseñanza que nos deja este caso para no repetirlo en el futuro, hablar un poco de lo que ha sido su paso en el Barça, lo que pudo haber sido y reflexionar un poco lo que nos dejó la carrera de este futbolista. Dicho esto, pues en cuanto a mi opinión con respecto al tema Umtiti, es un 50-50, un agridulce 50-50 de la sensación que el futbolista, lo que ya sabemos todos, terminó tirando por la borda toda su carrera por ganar una Copa del Mundo. Una decisión que es totalmente respetable, una decisión que bueno, o sea, para ser futbolista como tal, teniendo en cuenta las posibilidades que un ser humano cuando llega a este mundo tiene las posibilidades de vivir y ser importante dentro de esa profesión, que es muy complicado, Umtiti como futbolista, podemos decir que entre comillas triunfó. O sea, el palmarés que se le queda al fin y al cabo no es del todo malo. Pasó por grandes clubes, campeón del mundo, 2 veces campeón de Liga en España, campeón de Copa en Francia, 3 veces campeón de la Copa del Rey en el Barça y 2 veces campeón de la Supercopa. Muchas temporadas estuvo en la entidad blaugrana, pero la relación, ya para anexarlo a lo que realmente nos importa, que es el tema Umtiti-Barça, siempre fue ambigua porque creo que fue un vínculo que con el pasar del tiempo se fue desgastando por un montón de cúmulos de cosas. Creo que por una parte él no tenía responsabilidades en las cosas que se lo criticaban para aquellos momentos, como también creo que el futbolista tiene parte de culpa en lo que le terminó pasando a él mismo. Repito, la decisión de Umtiti que ganar la Copa del Mundo a costa de su carrera es algo totalmente respetable, son decisiones que toma cada uno, pero también aquí hay que entender al aficionado que al fin y al cabo pone al Barça por encima de todo y todos como tiene que ser. Entonces, creo que esa relación Umtiti-Barça daba para más y simplemente quedara catalogada para siempre como lo que pudo ser y no fue. Porque el jugador cuando termina llegando al Barça para mí fue un fichaje sorprendente y bastante bueno porque nos terminó sorprendiendo a todos en esos primeros 2 años. Recordemos que Umtiti llegó procedente de Lyon por apenas 25 millones de euros en aquella temporada que fue la última de Luis Enrique, donde creo que se intentó rejuvenecer un poquito la plantilla. Umtiti en aquel momento había llegado con Denis Suárez, André Gómez, Diñé, Paco Alcácer y todos esos jugadores que a la final muy poquitos terminaron dando un rendimiento apenas aceptable, que con el tiempo también se fueron erosionando, pero el único que había funcionado de todos esos fichajes que después se termina convirtiendo en un jugador importante fue el caso de Umtiti, porque quién no recuerda las buenas épocas de este central francés, que fue tan bueno al punto que alguien también histórico como Mascherano se tuvo que ir a jugar a Japón porque no había forma de quitarle el puesto a Umtiti. Creo que fue el primer jugador de esa camada de jugadores importantes que tenía el Barça en dar como un paso al costado porque simplemente el nivel de Umtiti era tan alto que no había con qué darle. Era un fichaje que repito, dio toda la campanada y que creo que lo tenía todo para hacer carrera en el Barça. Porque Umtiti, hasta antes de lo que fue su lesión de rodilla en 2018, era un jugador que vivía muchísimo de su potencia física, que tenía bastante contundencia a la hora de los duelos y que sobre todo combinaba esa potencia física con la calidad técnica y con la inteligencia táctica que él tenía a la hora de jugar. Para que se hagan una idea, Umtiti yo creo que en sus buenas épocas era como una especie de Íñigo Martínez la temporada pasada, pero con 2-3 veces más de escalones en cuanto al nivel. O sea, lo de Umtiti sinceramente era algo bestial, porque no tan solo era bueno defensivamente, sino que tenía una calidad bastante buena para sacar el balón jugado de atrás, que tenía también sobre todo mucho gol a través de juego aéreo. Era un jugador que, repito, lo tenía todo y que sin lugar a dudas yo creo que si se hubiera hecho caso al cuerpo médico del Barça en su momento, creo que es un futbolista que incluso a día de hoy tranquilamente podría haber seguido jugando en el club.
porque teniendo en cuenta los centrales que tuvimos después a posterior de Umtiti, muy poquitos llegan al nivel de lo que fue este chico en su prime. Incluso si hubiera mantenido ese nivel y supongamos que hubiera sido capaz de darle más longevidad a su carrera, es que a pesar de los cambios de entrenadores, a pesar de todo, yo creo que Umtiti hubiera sido titular con todos, porque vos cuando lo veías jugar a Umtiti se notaba como esa superioridad, incluso cuando por ejemplo hacía saga con Piqué en aquellos momentos. O sea, algunos pensarán que ahora mismo estoy exagerando, pero es que fuera de bromas, Francia, por ejemplo, para esa Copa del Mundo del año 2018, para mí tenía los dos mejores centrales del mundo por escándalo, que en esos momentos era Varane, que me parecía un puntito por encima de Sergio Ramos para aquellas épocas, y después tenías a Umtiti, tenías la bestia física y el central corrector, una pareja de centrales que se entendía a la perfección y que la verdad de manera surrealista uno pensaba que estos tipos iban a marcar época, y a día de hoy, un puñado de años más tarde, los dos están retirados y fuera del panorama futbolístico. O sea, es increíble las vueltas de la vida, es increíble cómo una decisión te puede joder todo, porque los problemas con Umtiti comienzan a partir de esa temporada 2018-2019, que Umtiti tuvo una lesión en no me acuerdo qué partido exactamente, pero se le había recomendado operarse la rodilla, que era mejor una recuperación un poquito más longeva. Incluso el Barça, por ejemplo, había fichado al Lenglet, que fue otra de esas bendiciones disfrazadas entre comillas, porque al principio el Lenglet también nos dio una mano tremenda para suplir la baja de Umtiti, que era un central bastante importante, y en ese primer año Lenglet termina rindiendo bien hasta para mí el partido del 2-8, que el jugador queda tocado claramente desde el punto de vista psicológico y la confianza, y Lenglet, digamos, nos permitió hacer ese puente que Umtiti nunca terminó agarrando, porque Umtiti termina tomando la decisión de hacer el famoso tratamiento conservador, pese a que el Barça le había dicho que no lo haga. El jugador va, juega la Copa del Mundo, hace un papel bastante destacado, mete un gol importantísimo incluso contra Bélgica de cabeza, logra su cometido de ser campeón del mundo, y a partir de ahí para mí la carrera de Umtiti se acabó. Porque no estamos hablando de que el jugador está retirado formalmente ahora. Para mí el jugador está retirado hace ya, no sé, 5 o 4 temporadas fácil. Porque después de lo que fue esa Copa del Mundo en el año 2018, el tema en la temporada posterior no era que Umtiti no esté dando el rendimiento que venía dando. Porque Umtiti, por ejemplo, cuando le tocaba jugar con Valverde, a pesar de que ese Barça era una murga futbolísticamente hablando, a pesar de que, ya digo, el equipo no rendía, Umtiti desde el punto de vista individual se lo veía bien, no al 100%, se lo notaba a un 80-75% de sus capacidades, pero era un Umtiti suficientemente bueno como para darte un nivel sostenible. Pero el problema era que Umtiti ya comenzó el periodo sin final. Juego 2 partidos, estoy unos cuantos meses, entreno, quiero empujar, lesión. Y así se mantuvo la rueda durante un montón de años, y también de esa manera se fue erosionando sin querer la relación y el vínculo entre el futbolista y la afición, porque mucha gente le recriminó en parte las renovaciones en su momento de Lenglet y de Umtiti a Bartomeu, que en este aspecto no voy a ser yo el que defienda a Bartomeu, porque para mí es el peor presidente en la historia del Barça junto a Sandro Rosell, pero en su momento cuando Bartomeu termina renovando a Umtiti con la suma de salario que le termina metiendo, a ver, era lo más justo. Umtiti era uno de los mejores centrales jóvenes del mundo y ya estaba consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición. Entonces, como yo siempre lo digo, si para mí el futbolista rinde, si para mí el futbolista está comprometido con el proyecto, y encima para aquellos momentos Umtiti se lo proyectaba de aquí para los próximos quizás 10 años en el Barça, estaba más que correctamente hecha la renovación. ¿Cuál es el problema? Que después que con este tema de Umtiti queda atrapado en el medio, en ese periodo un poco raro entre la pandemia, entre la lesión de él, entre los procesos recuperativos que ninguno terminaba de funcionar, y en ese lapso entre que el Barça comienza a tener problemas en el fair play financiero, casualidad, justo cuando aparece Laporte en 2021, Tebas nos empieza a presionar el cinturón cuando no firmamos CVC, y el salario del jugador era una losa. Y a partir de ahí, entre eso y que se lesionaba y que ya empezaba un poco a bajar su nivel, porque claro, entre lesión, vuelvo,
es imposible que el rendimiento del jugador no se resienta. Su confianza bajó y su autoestima bajó y de a poco terminó siendo un titular indiscutible a ser prácticamente cuarto o quinto central, incluso por detrás de Mingueza, Eric García recién llegado y un montón de jugadores en esa posición, y el barcelonismo se la tomó con él, porque era uno de los futbolistas que más cobraba, y con razón, porque un Titi, si en algo podemos destacarlo, es que se quedó a chupar del bote hasta cuando le quedó. Pero también hay que un poco ponerse en los pies del futbolista, porque estando en la situación de él es un poco como lo de Ansu. Lamentablemente ves que pasan estos casos, que el fútbol, un poco, repito, es como la vida. Uno nunca espera enfermarse, uno nunca espera que te pasen desgracias y terminan llegando, y un Titi, dentro de lo que le había pasado, él sabía que si salía del Barça no iba a tener un contrato como el que tenía, y a lo mejor él mismo ya sentía que esto no daba para más. Es como el caso de Ansu Fati ahora mismo con el Barça, que no quería reducirse la ficha y que había problemas para dejarlo cedido en el Mónaco, y ahí está Ansu Fati todavía sin debutar en la liga francesa. Y en el caso de un Titi, uno siempre lo veía y decía, ¿cómo carajos un Titi con el nivel que tiene no viene en ningún club por él? Porque un Titi, estando medianamente bien, estando un 80-85% de sus capacidades, era mejor prácticamente que casi todos los centrales que había en ese panorama. Y uno siempre decía, bueno, no será el salario, será por un tema de rendimiento. Y cuando un Titi sale cedido al Lecce, que digamos más o menos tuvo un poquito de regularidad, y después termina cuando sale al Lille, se le vio toda la sutura por todos lados. Físicamente no le daba. Era un jugador que lamentablemente no era una cuestión de nivel, no era una cuestión de confianza, que también, porque entre las lesiones y tal, obviamente uno se ve a través de los años el panorama en el que estabas, con el que estás ahora, y ve un downgrade y quieras o no, también mentalmente te machaca, pero el problema con un Titi era biológico, y es una mala decisión que, bueno, el jugador le terminó saliendo, pero terminó apostando toda su carrera por 7 partiditos, que no dejan de ser eso. Y es por eso que yo siempre, para el Barça, ahora que tenemos los casos de Lamine, que lo hacen jugar con analgésicos en la espalda y termina pasando lo que está pasando por un Turquía-Lituania, cuando ahora mismo lo necesitamos para la Champions, o casos como lo de Gavi, Bernal, o el mismo Ansu, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina nada más. Yo por eso alucino cuando la gente habla de Gavi, de que se tiene que apurar, o que ya no le da para más para el fútbol, o cuestiones por el estilo, como por ejemplo pasó recientemente con Bernal. Yo siempre suelo decirlo en este canal, en estos casos siempre necesitas una combinación entre suerte, porque no deja de ser también un poco eso, como también tomar las decisiones adecuadas y pensar siempre a largo plazo en la carrera, porque para mí el desafío en los Gavi, Bernal, Lamine, etcétera, no es tan solo el forrarse de dinero, sino que es hacer una carrera importante en el Barça. Y hacer una carrera importante del Barça no se trata de arriesgo todo esta temporada con tal de ganar una Champions, o arriesgo toda esta temporada con tal de ganar una Liga. Hacer carrera en el Barça es mantener un nivel alto, sostenido en el tiempo, y que dentro de ese lapso te infles la mochila a títulos. Hacer como lo hizo la camada anterior, 9 de 11 ligas, ganar múltiples Champions, múltiples premios individuales. Es eso lo que nosotros queremos. Entonces, para mí, el caso Umtiti refleja a la perfección lo que es muchas veces no tener perspectiva por lo que es la carrera de un futbolista, que hoy estás en la cima, que hoy estás en el momento álgido de tu carrera, pero una mala decisión, una mala jugada, algo que pueda llegar a aparecer en el camino, te termina truncando las cosas para siempre y queda el arrepentimiento en el camino. Entonces, a veces hay que tener y tomar las decisiones con más panorama, que a tomar decisiones apresuradas que después nos terminemos arrepintiendo todos en el proceso. Así que bueno, esta es la lección que por lo menos yo saco de lo que ha pasado en este caso con Umtiti. Y nada, los invito a ustedes a dejarme su opinión en la caja de los comentarios, a que me dejen su like, que compartan el video y que se suscriban. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.